Este curso o esta sesión va a tratar Cloud Application Programming Model, que es el framework de desarrollo por excelencia de SAP para trabajar en SAP Business Technology Platform o BTP. Y en cuanto al contenido, vamos a describir un poquito el taller, definiciones previas que debemos manejar, una introducción a lo que es CAP, la configuración que sea necesaria para nosotros poder trabajar con CAP. El proyecto con el cual estaremos trabajando, nuestro Hola Mundo, se va a llamar Bookshop. Vamos a trabajar con algo de autenticación y finalmente desplegar en la nube, que es lo que siempre queremos. Y bueno, siempre vamos a un resumen al final de las sesiones y algunas referencias que les pueden ser de interés. Ok, entonces, en cuanto a la descripción del taller, ¿qué es lo que se espera aprender? Como les mencionaba, esto es apenas una introducción a CAP. CAP es muy amplio. O sea, en una semana es muy difícil abarcar todo, pero lo importante es que se lleven un conocimiento de cómo hacer nuestra primera aplicación, en qué consiste la estructura de un proyecto CAP, dónde van los servicios, dónde yo debo modelar mis datos, dónde debo colocar mi código. Eso es lo importante que se lleven al finalizar este curso. Entonces, vamos a trabajar con un proyecto, como les mencioné, que se llama Bookshop. Cómo vamos a modelar nuestras entidades, nuestros datos, vamos a definir servicios que van a interactuar con estos modelos que definimos previamente, el uso de base de datos, ya que CAP soporta varios tipos de base de datos. También da soporte, aunque no es la finalidad de por lo menos la parte de CAP, porque eso lo van a ver más adelante en la parte de Fiori Elements. CAP soporta el alojar aplicaciones UX dentro de un proyecto CAP. Añadir lógica personalizada cuando ya queremos que ciertos servicios nuestros tengan un comportamiento en particular, añadir la autenticación para pedir que el usuario se loguee en ciertas situaciones y desplegar en la nube. ¿Qué conocimientos previos se necesita? O por lo menos es lo ideal, tener conocimientos básicos de programación, idealmente en JavaScript con Node.js, porque es con lo que vamos a estar trabajando, y algo de SQL. ¿Para quién está dirigido este curso? Bueno, para desarrolladores de aplicaciones, que veo que prácticamente somos todos los de este curso, pero también para consultores, personas, arquitectos de software, consultores tecnológicos en general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Igual cualquier cosa, tienen la opción de levantar la mano por si tienen alguna duda. Ok. Entonces, antes de entrar y conocer en qué consiste CAP, tenemos que conocer algunas definiciones previas. Entiendo que ya ustedes han trabajado, han hecho algunos despliegues en BTP, pero bueno, no está de más reafirmar ciertos conceptos por si alguno no lo maneja o no lo tiene totalmente claro. ¿Qué es BTP? O su nombre completo, que es SAP Business Technology Platform. Él es un producto, es una plataforma en la nube, así como muchos podrán haber escuchado Amazon Web Services o AWS o Microsoft Azure.
o Google Cloud, entre otros, es una plataforma en la nube de SAP con un conjunto de servicios y productos que nos van a permitir extender nuestras capacidades, hacer desarrollos customizados o adaptados a nuestras necesidades o las necesidades del cliente, ya que el producto estrella de SAP es el ERP, pero ahora con BTP podemos extender y desarrollar todo aquello que no se puede hacer de manera nativa en el ERP. Y no es solo desarrollar aplicaciones, tenemos herramientas de inteligencia artificial, ahora también podemos manejar con todo esto del mundo o que está en boga de Kubernetes, eh, y así infinidad de productos, análisis de datos. Entonces, BTP es simplemente un lugar donde van a converger una infinidad de productos que iremos utilizando o necesitando según los requerimientos de los proyectos en los que estemos trabajando, y las mismas necesidades del cliente. Eh, Específicamente para lo que vamos a estar trabajando, nosotros vamos a trabajar en el ambiente Cloud Foundry, que ahorita a continuación mencionaré qué es, pero tenemos ambientes para desarrollo en Java, JavaScript. Recientemente ya tiene como tal vez un año o dos, cuidarse un poquito más, el ambiente para desarrollar en ABAP, para los que vienen desde el mundo ABAP. Este, y esto es parte de lo que ofrece BTP. ¿Preguntas? Ok, continuemos. Como les mencioné anteriormente, entre los servicios, productos que ofrece BTP está el Cloud Foundry Runtime. Este ambiente nos permite desarrollar aplicaciones en la nube, porque como les comentaba, la idea es que lo que nosotros desarrollemos en algún momento esté alojado en la nube y pueda ser utilizado por infinidad de personas, por el cliente, por nosotros mismos si estamos investigando, probando ciertos productos. Es políglota porque soporta varios lenguajes, principalmente o de manera eh, sin muchas complicaciones, JavaScript y Java. Pero también hay maneras de desplegar aplicaciones en Python, entre otros. Y la idea es, bueno, entonces, que se ejecuten en este ambiente, el crowdfunding. Ok, ya yendo un poquito más en detalle con las herramientas que vamos a utilizar en nuestros desarrollos con CAP, o por lo menos lo que se va a mostrar en en estas sesiones, es saber qué es Node.js y Express.js. Node.js es el runtime de JavaScript, es decir, es el entorno donde vamos a correr aplicaciones de servidor hechas en JavaScript. Y Express es un framework para Node.js que nos simplifica el desarrollo basado en Node.js. O sea, cosas que tal vez de repente nos pudieran llevar 5 líneas en Node.js puro, con Express nos va a llevar mucho menos, 1 línea, 2 líneas. Entonces, esa es la idea del uso de Express con CAP. Entonces, ¿qué ha motivado a SAP en la creación de BTP e impulsando su uso
en el mundo del desarrollo. Bueno, que los clientes necesitan un entorno estable para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Entonces, al estar en la nube, la parte de hardware, de recursos, no recae en nosotros porque de esa parte se encargaría SAP. Simplemente, bueno, dependiendo de la contratación de cada cliente de SAP, tendrás disponible una cantidad de recursos o a pedido puedes ir incrementando esas cantidades que puedas ir necesitando. Reducir la alta barrera de entrada para los desarrolladores menos expertos en tecnología. Hay muchos productos, eh, hay un producto, si no me equivoco, se llama AppGyver, que permite hacer aplicaciones especialmente diseñadas para, entiendo, para dispositivos móviles, aplicaciones web, sin prácticamente echar una línea de código. Simplemente estilo PowerPoint, voy colocando mis elementos de interfaz y todo el código está detrás. O sea, y así, igual, por lo menos CAP nos facilita un conjunto de tareas que son muy monótonas, que hay que estar haciendo constantemente y centrarnos más en la lógica del negocio, que en detallitos específicos de cómo creo un CRUD o cómo hago una validación de datos, cosas por ese estilo. Entonces, en BTP se nos ofrecen un conjunto de herramientas y específicamente para la parte de desarrollo, conjunto de herramientas que buscan ayudar a desarrolladores menos expertos o que estén, por ejemplo, en formación, poder entrar sin muchas complicaciones. Y como mencioné, al tener estas herramientas que te facilitan o te evitan tener que perder tiempo en cosas que son rutinarias, los desarrolladores se pueden centrar en la lógica empresarial, en la lógica del negocio, cómo el cliente hace sus procesos. Entonces, nos permite ahorrar mucho tiempo en ese sentido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuemos. Ok, entonces teniendo estas definiciones previas, vamos a ver qué es el Cloud Application Programming Model o CAP. Como les mencioné, es un framework. Un framework de lenguaje. Ahorita soporta trabajar en Java y en JavaScript. Eh, en CAP convergen o se agrupan un conjunto de bibliotecas y herramientas que nos van a facilitar y nos van a agilizar el desarrollo de servicios y aplicaciones a nivel empresarial. CAP, su espíritu o para lo que está hecho es para desarrollar servicios. Como mencioné en láminas anteriores, él soporta también la parte de desarrollo UX, pero no es, o sea, simplemente lo soporta. Yo puedo hacer una aplicación, la alojo allí, preferiblemente con lo que ustedes ya han visto en clases anteriores, la parte de Fiori, de SAP UI5, Fiori Elements, pero simplemente lo soporta. Pero lo que vamos a hacer principalmente con CAP son servicios, específicamente servicios o data. O data, vamos a verlo así como una capa por encima de buenas prácticas para hacer servicios o aplicaciones RESTful. Entonces, igualmente, OData busca que ciertas operaciones no tengamos que perder tiempo implementándolas, filtros, búsquedas, consultas
hacer queries por medio de la URL del servicio. Eso es lo que busca OData. Entonces, principalmente los servicios que se hacen con CAP van a ser OData, ya que OData es el estándar más utilizado en los servicios y más los que se usan con CDS o Core Data Services, que ya veremos la definición, hechos tanto dentro del ERP como en este caso fuera del ERP por medio de CAP. Ok. ¿Alguna duda? ¿Ya sabemos qué es lo que es CAP? ¿O tenemos una idea? Ok. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Hasta ahora bien. Qué bueno. Entonces, el CAP es en realidad una fusión de muchas tecnologías, pudiéramos decirlas, de terceros. Es decir, que no necesariamente fueron desarrolladas por SAP. Entonces, ¿qué podemos observar y qué podemos utilizar con CAP? Uno, tenemos el Business Application Studio. Entiendo que ya lo conocen por las clases previas. El Business Application Studio es un IDE, un entorno de desarrollo en la nube que es de SAP. Pero para los que ya han trabajado con Visual Studio Code, ven que son muy similares, por no decir que son iguales. Por lo menos en la parte de la interfaz y el comportamiento en general, se ve que se basaron en Visual Studio Code. También no es lo que se estila. Se puede utilizar Eclipse, pero bueno, yo de verdad nunca he trabajado Eclipse con CAP, pero es posible. Y también hay una línea de comandos para trabajar con CAP, que iremos viendo más adelante. Se maneja CDS, que significa Core Data Services, que es el lenguaje con el cual vamos a modelar datos y modelar o definir servicios. Una pregunta, ya ustedes vieron servicios en la parte web, ¿cierto? Y utilizaron CDS. Sí, Sí. Ok, sí. bueno, esto es muy similar. Hay ciertas notaciones que no se utilizan, que son de la parte ABAP, al igual que de repente aquí tendremos notaciones que no se utilicen en ABAP, pero en general es prácticamente lo mismo y ese es el fin, modelar entidades, que al final eso se traduce tras bastidores en tablas en nuestra base de datos y también definir servicios. Tenemos un SDK en CAP, que es el que va a tener la mayoría de funciones y librerías que vamos a ir utilizando constantemente en nuestro desarrollo. El estándar de los servicios que se desarrollan, como les dije, principalmente es OData, pero OData está montado sobre REST. Soporta SAP Fiori. SAP Fiori es también es una metodología, pero también soporta unas librerías, tiene su propia arquitectura y estándares de cómo se debe hacer una interfaz de usuario, una UX, según las mejores prácticas y estándares de SAP. Por eso, así como de repente ustedes han escuchado Material Design para todas las aplicaciones que se basan en este estilo de los productos de Google, SAP Fiori es
el estándar de cómo debe verse una aplicación a nivel de lo que establece SAP. SAP HANA. SAP HANA es la base de datos estrella de SAP. Así como han escuchado de repente Postgres o MySQL o MongoDB, entre otros, la base de datos estándar por excelencia de SAP es SAP HANA. Y SAP soporta nativamente SAP HANA. Y es el producto que se utiliza en BTP. También soporta Java, como les mencioné, y su framework para desarrollo de Java, que es Spring. Soporta Node.js y Express. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que conforma SAP. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, si nos entramos un poquito más en la estructura, SAP se basa principalmente en CDS para modelar datos y para definir servicios. Eso es el corazón. Pero como soporta JavaScript, nosotros podemos extender esos servicios que definimos con CDS, podemos cambiarles, por ejemplo, el comportamiento, agregar validaciones, agregar, por ejemplo, validaciones antes de que se ejecute el servicio o algún postprocesado, por ejemplo, formateo de datos luego que se ejecute el servicio. Entonces, eso es lo que nos va a permitir la parte de JavaScript, pero el corazón de CAP son los CDS. Entonces, como mencioné, tenemos Java y Node.js para programar. Vamos a proveer y consumir servicios, así como los vamos a diseñar e implementar, también podemos consumir otros servicios. Tenemos fácil acceso a las bibliotecas gracias al SDK, a las bibliotecas proporcionadas por SAP. Y tenemos integración de alto nivel, es decir, con servicios de plataforma de bajo nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros modelamos una entidad, que eso después se va a traducir en una tabla en la base de datos, nosotros no tenemos que estar, es que voy a trabajar con base de datos HANA, pero en HANA tienen una sintaxis, o de repente voy a trabajar en Postgre, y en Postgre se hacen las cosas de una manera un poco diferente, eh, y, y así, no tenemos que lidiar con eso. Nosotros, vamos a llamarlo con un lenguaje de alto nivel, eso por detrás se traduce en una interacción a estos servicios o plataformas de bajo nivel. Como ejemplo, la base de datos. No tenemos que entrar en tanto detalle, solo colocamos la configuración que sea necesaria de conexión y listo. Él se entiende con la base de datos sin nosotros tener que ser expertos en base de datos. Ok. Como mencioné, tenemos soporte de primera clase, es decir, si vamos a trabajar con CAP y si vamos a trabajar con BTP, el soporte o los productos por excelencia a utilizar son Sbines Application Studio como entorno de desarrollo, Fiori Elements si fuésemos a trabajar con UX o interfaces de usuario y base de datos SAP HANA. Eso es lo nativo. Hay veces que si cambiamos de producto, no, mira, que vamos a trabajar no con SAP HANA como base de datos, sino con Postgre. Hay que hacer ciertas adecuaciones, hay ciertas instrucciones
que tal vez no funcionen completamente para Postgre o tengamos que replantearlas. Y más que esto, constantemente está cambiando. Recientemente sacaron el soporte nativo de Postgre, pero si nos vamos a un año atrás, teníamos que colocar librerías de terceros, que ese es lo otro bueno de CAP, que nosotros podemos integrar módulos, librerías, productos de terceros y en general sin mucho problema. A veces hay que adaptar o configurar ciertas cosas, pero esto es la otra parte fuerte que tiene CAP, que podemos ir extendiendo lo que CAP nos ofrece. Pero como les dije, estos tres productos son es el soporte nativo de CAP. Business Application Studio, Fiori Element y HANA. Bloqueo cero. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, elige la tecnología de interfaz de usuario y de base de datos. A que por excelencia o las best practices, lo que recomienda SAP, obviamente, es que utilice sus productos, en este caso Fiori Elements, para las interfaces de usuario, pero no es una regla que tengamos que seguir al 100%. Si por alguna razón, requerimiento del proyecto en que estemos, por ejemplo, están trabajando la interfaz de usuario con React o Angular, por ejemplo, sí se puede integrar a nuestro proyecto CAP. Seguramente habría que hacer algunas adecuaciones, pero sí se puede elegir, como dice aquí, la tecnología de interfaz de usuario que deseemos, al igual que la base de datos. Por excelencia es HANA, pero ya nosotros estamos, por ejemplo, ahorita en un proyecto donde la base de datos es Postgres. Y hasta el momento, al principio, como les digo, si retrocedemos un año atrás, la integración no era 100% perfecta y tuvimos que lidiar con ciertos problemas que se han ido solventando a medida que CAP ahora ha pasado a un soporte nativo. Y finalmente podemos integrarnos con alternativas. O sea, si de repente necesitamos alguna librería especial para, no sé, procesar PDF, por decir algo, hay maneras de hacer esa integración. O sea, CAP está abierto a que podamos integrar otros elementos o hasta otros productos, especialmente si son de SAP. ¿Alguna pregunta? Ok. Eh, los principios de diseño que tenemos en CAP, lo primero es que es una plataforma agnóstica. Eh, Vamos a tomar esto con mucho cuidado. O sea, en general la idea es lo que le comentaba, que mi aplicación o mi desarrollo sea el mismo indistintamente, por ejemplo, si cambio la base de datos. Hoy puede ser Postgre y mañana puede ser HANA. Eso es lo que busca, que nuestro desarrollo sea independiente de los productos o servicios que estén detrás, pero con la experiencia que ya tenemos en Sofo, esto no es 100% verdad. Hay veces o que tenemos que adaptar algo o simplemente eh, alguna funcionalidad deja de funcionar. Puede pasar, pero igual siempre tratemos de trabajar y desarrollar con las buenas
prácticas y sin tener que estar modificando librerías internas y propias de este framework. Y bueno, nos permite seguir el ritmo de las tecnologías en la nube. Un ejemplo es, por ejemplo, Node.js. Node.js constantemente lo están actualizando. La versión de Long Term Support actual, si no me equivoco, es la versión 20, pero cuando empezamos con CAP, antes de llamarse CAP, eh, iban por la versión 12 o 10 de Node.js. Estamos hablando de hace 7 años. Y CAP siempre se ha ido actualizando, dando soporte a nuevas versiones de Node.js, nuevas versiones de Postgres y así sucesivamente. Entonces, en cierto modo, siempre vamos o hemos tratado de mantenernos al día con las últimas versiones y novedades de las librerías y tecnologías que utilizamos cuando desarrollamos CAP. Ok, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Ya, vamos a salir aquí de la presentación. Esto de la configuración del entorno de desarrollo local, esto igual va a estar en las láminas. Esto es para cuando vamos a trabajar en Visual Studio Code, pero siguiendo como han venido trabajando en clases anteriores, vamos a usar el Business Application Studio. Prácticamente la diferencia con el Business Application Studio es que tienen que instalar Node.js. En el caso de los que usan Windows, SQLite, instalar un plugin para el trabajo con CAP de Visual Studio Code. Bueno, además de instalar Visual Studio Code, y listo. Porque prácticamente cuando entramos al Business Application Studio, ya todo esto está. O sea, ya tenemos nuestro Visual Studio Code en la nube, que es el VAS. Ya viene con Node.js cuando creamos el ambiente, igual con SQLite y con y la librería o la extensión respectiva para el trabajo con CAP. Entonces, simplemente esa es la diferencia. Una vez que está configurado eso, el desarrollo es prácticamente el mismo a como si estuviésemos utilizando el Business Application Studio. ¿Alguna duda o pregunta en este punto? Ok. Pregunto, ¿todos tienen, según me dijeron que sí, pero igual, para estar seguro, ¿todos tienen su cuenta trial de BTP? Sí. ¿Alguien no tiene su cuenta trial? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ingresar cada uno a nuestra cuenta trial. Ok, yo ya estaba logueado. Vamos a hacer una pequeña revisión por si es necesario de lo que necesitamos conocer de BTP. Ok. En BTP lo primero con lo que nos vamos a conseguir es el cockpit. El cockpit es como nuestro panel de control que nos va a permitir acceder a todos los servicios que tengamos contratados. En este caso, por ser una cuenta trial, prácticamente tenemos todo habilitado con limitaciones, por supuesto, porque es una cuenta trial, pero dependiendo del proyecto en el que estemos, hay clientes que compran algunos productos, otros compran más, y dependiendo de eso y de los permisos, porque ahorita nosotros tenemos permiso no solo de desarrollador, sino de administrador de nuestra cuenta. Dependiendo de los permisos que tengamos en los proyectos, vamos a tener visibilidad o no de ciertas cosas. Entonces, cuando entramos a BTP y estamos
lo primero que vemos es el cockpit y vemos nuestra cuenta global. ¿Qué significa esto de cuenta global? Vean, en mi caso, tengo dos. La que estoy ahorita viendo, la que comienza en 296, pero también tengo la que comienza en 85cc. ¿Qué significa esto? Y eso es porque estoy ahorita logueado en el trial de BTP. Pero si estuviese ya en el BTP, vamos a llamarlo empresarial, yo tengo acceso a muchas cuentas, cuentas de Sophos, cuentas de clientes de Sophos. Entonces, dependiendo de a lo que tengamos acceso, nosotros en la cuenta global vamos a ver, puede ser una subcuenta o muchas subcuentas, dependiendo de las características de cada cuenta global a la que tengamos acceso. Entonces, vean, aquí tengo dos cuentas globales a las que tengo acceso. ¿Sí? Ok. Pero en la empresarial tengo acceso como a 3 o 4 más. Entonces, esta vista va a variar dependiendo de cada uno de ustedes y a los accesos a los que tengan. Dentro de cada cuenta global están las subcuentas. La subcuenta es una manera de nosotros aislar lo que tenemos contratado. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener una base de datos HANA de 128 gigas como producto, como servicio HANA Cloud, pero yo puedo crear una subcuenta de desarrollo y le pongo 32 gigas, una cuenta de calidad o subcuenta de calidad y le pongo 32 gigas y una cuenta de productivo o subcuenta, perdón, de 64 gigas y así puedo distribuir y aislar cada uno de los servicios que yo tenga contratado. Hay servicios que se pueden distribuir de la manera que les estoy comentando, como hay servicios que se tienen que comprar por su cuenta, y así. Cada servicio tiene sus requerimientos. Pero entonces, la cuenta global, en este caso es mi trial, ahorita solo tengo una subcuenta, como seguramente lo tenemos la gran mayoría. Cuando entramos a la subcuenta, ahí tenemos los espacios o los spaces. Es igualmente, yo tengo, imagínense que mi subcuenta es un pastel, es una torta, dependiendo de cómo lo manejen en cada uno de sus países. Un pastel que lo puedo también picar en pedazos y cada pedazo va a ser un space. Igual, si a mi subcuenta le asignaron 32 gigas o 100 unidades de un servicio en particular, yo puedo igual establecer cuotas para mis espacios. Finalmente, cuando yo entre en cada espacio, es allí donde nosotros vamos a desplegar nuestras aplicaciones. Las aplicaciones hechas con CAP se despliegan a nivel de los espacios o de los spaces. Esto seguramente ya ustedes lo vieron, lo de HTML5 Application, que está a nivel de la subcuenta, que son las aplicaciones UX que desarrollen primordialmente con SAP UI5 si es, o idealmente con Fiori Elements. Pero volviendo a nuestra subcuenta, podemos ver los espacios a los que tenemos acceso o que fueron creados y podemos ingresar en ellos. Dentro del espacio, en este caso se llama dev, la gran mayoría seguramente se les va a llamar igual porque eso se crea en automático cuando creamos nuestra cuenta trial, sección de aplicaciones. Aquí, en esta tablita,
es donde vamos a ir viendo las aplicaciones que despleguemos. A grandes rasgos, esto es como que los principales elementos de los que o debemos familiarizarnos para lo que vamos a trabajar en CAP. Y finalmente tenemos acceso a lo que es HANA Cloud. Aquí es donde creamos nuestra base de datos. Pregunto, bueno, primero, necesito que todos estén en esta sección, que entren hasta su Space Dev y seleccionen en el menú de la izquierda HANA Cloud. Una vez que estén allí, alguien no tiene este cuadrado que está aquí, no se tiene que llamar así. Este es el Yo nombre no que lo yo le tengo. di. Ok, entonces es importante que antes de empezar a desarrollar con CAP, que lo tengamos creado. Tenemos que crear la base de datos. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar crear, pero al final no voy a continuar con el proceso porque yo ya tengo la base de datos creada. Ustedes le van a dar aquí, arriba a la derecha, donde dice Create, y van a Claro. seleccionar SAP HANA Database. Ok, Lue- solo por si ajá, sí, Luego me sale SAP HANA Cloud HANA Database y SAP HANA Cloud Data Lake. Database, el primero. Vale. Ok, posiblemente van a ver que cuando yo me loguee, puede ser que difiere un poquito de lo que ustedes tengan, porque así como tengo acceso a muchas cuentas de BTP, yo también tengo muchas cuentas de SAP que me han ido otorgando dependiendo de los proyectos. Entonces, puede ser que la manera de yo loguearme difiera un poco de las de ustedes. Pero lo importante es que, bueno, me imagino que la gran mayoría tiene un único usuario SAP y con ese es el que se van a estar logueando. Ya, ok, perfecto. Me voy a loguear con la cuenta que tengo asociada a esta cuenta trial. Ok, entonces, todos están en este paso donde dice instancias y tienen seleccionado SAP HANA Cloud Database. Sí. Ok, Sí, ¿alguien falta? ¿No? Ok. A mí me voy a preguntar en negativo. Si alguien no está aquí, díganme. Ok. Le dan siguiente. Eh, Dejen como está la organización en el space, que es lo que tenemos configurado por defecto en nuestro tutorial. Le van a poner un nombre a su base de datos. Así como yo le puse a la mía Hanatrial, tiene que ser una sola palabra. Aquí están las reglas. Le pueden poner Hanatrial o demo, como ustedes quieran. Una breve descripción, no es obligatorio. Y es importante que guarden, ustedes tienen que crear un password.
que es el password de administrador de esa base de datos que ustedes van a crear. El usuario, guárdenlo de una vez, es este, dbadmin, en mayúscula. Ese es el usuario. Van a colocar un password igual con las reglas que les diga el formulario. No lo pierdan, porque si no, ya no habría que borrar la base de datos y volverla a crear. Entonces, dbadmin, un password, confirman su password y dejan todo lo demás igual y le van a dar a next step o siguiente paso, dependiendo de cómo lo tengan configurado el idioma. Le dan siguiente paso. Le dan next step. Este paso lo dejan tal cual como está. Le dan next step. Igual en el cuarto paso le dan next step. Y aquí, importante, paso 5 en SAP HANA Database Advanced Settings. Tienen que seleccionar la opción del medio. Allow all IP addresses. Importante que seleccionen este. Porque si no, cuando estemos desarrollando, nos va a dar error nuestro despliegue, que la base de datos no se puede conectar o que la conexión está rechazada. ¿Sí? Importante. Allow all IP addresses. Es lo único que van a marcar. Le dan siguiente paso. No van a marcar nada aquí en el paso 6. Finalmente le van a dar a Review and Create. Eso los va a llevar a una última página de confirmación donde van a estar todas las opciones que fuimos configurando, seleccionando, para que finalmente le van a dar a crear instancia. ¿Sí? Yo no le voy a dar create porque yo ya tengo una base de datos creada. Los que no la tengan creada, sí, le van a dar, pero eso se va a tardar algunos minutos. Eso nos va a dar tiempo de seguir revisando algunas cositas, pero importante, recuerden que la opción de conexiones permitidas tiene que tener todas las IPs seleccionadas. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a dar yo cancelar porque yo ya tengo mi base de datos. Pero para el resto que no tenga la base de datos, denle clic al botón de crear. Cuando hagan eso, en esta vista les va a salir un registro donde va a decir algo como creando la base de datos con el nombre que les dieron. Yo le puse HANA Trial. ¿Todos vamos bien hasta aquí? ¿Todos pudieron crear su base de datos? ¿Alguien tuvo algún Sí, problema? todo bien hasta ahora. Qué bueno. Entonces, esto va a durar va a durar un rato. Si quieren, dejen esa pestaña allí y volvemos en un rato porque se tarda algunos minutos. Entonces, cuando eso finalice y nos volvamos a la otra pestaña, que es la del cockpit de BTP, porque vean que nosotros ahorita en la creación de la base de datos abrimos otro producto de SAP que se llama SAP HANA Cloud Central. Si nos vamos a la pestaña de BTP, aquí nos va a aparecer
le dan refrescar, o refrescan la página. Cuando ya esté todo listo, su base de datos tiene que estar así como la mía. Dice estatus creado en verde con el nombre que le dieron y algunos de los parámetros que dejamos por defecto. Entonces, eso es en cuanto a la base de datos. Mientras se está creando, podemos seguir revisando en el cockpit, nos podemos ir a servicios, al marketplace. Y lo que quiero hacer es buscar el Business Application Studio, pero eso se busca es a nivel de la subcuenta. Ahorita estamos a nivel del Space, ahora nos vamos a nivel de la subcuenta. Esto es simplemente un repaso. Entiendo que ya todos tienen acceso a su Business Application Studio, pero si alguno no es primera vez, a nivel de la subcuenta, entramos en el Service Marketplace. En el buscador escribimos Business y aquí está SAP Business Application Studio. Hacemos clic sobre él y nos va a salir esta sección del lado derecho. Y le haríamos clic a Go to Application. Yo lo que hago es que una vez que me voy a la aplicación y estoy en Business Application Studio, yo guardo en favoritos esa URL para no tener que estar buscándolo constantemente. Entonces, si yo le doy Go to Application, ahí está. Aquí tengo el Business Application Studio. Como le digo, ¿qué les recomiendo? Guardar la URL en favoritos, así como lo tengo yo. Si yo cierro esta pestaña y abro una pestaña nueva, yo la tengo aquí en favoritos. Le hago clic y ya llego directamente al Business Application Studio. Porque vean, es otro producto aparte. O sea, vean que tenemos productos todos en la nube. Tenemos BTP por un lado, el Business Application Studio, el HANA Cloud Central y así una infinidad de productos que ofrece SAP. Ok, si volvemos al cockpit de BTP, nos vamos al Space. Como les mencioné, aquí es donde vamos a ver nuestras aplicaciones. Si queremos algo relacionado a SAP HANA Cloud, nos vamos aquí. Y aquí tenemos en las opciones acceso a varios productos relacionados a la base de datos. El SAP HANA Cloud Central, que es el que ya tenemos abierto previamente. El cockpit de HANA, ese es más para los administradores, monitorear ciertas variables como el uso de la base de datos. Y tenemos el HANA Database Explorer, que lo usamos mucho en los desarrollos, más que todo ya cuando vamos a productivo o estamos en calidad. Para ver nuestros datos, de repente necesitamos modificar datos manualmente o queremos cargar en base de datos de manera manual, lo podemos hacer por el SAP HANA Database Explorer, que lo vamos a ver más adelante. Pero igual, el SAP HANA Database Explorer es otro producto con el cual podemos ver las bases de datos a las que tengamos acceso. ¿Por qué? Porque yo ahorita tengo mi HANA Cloud de mi trial, pero puedo tener el HANA Cloud de este otro trial. Y este otro trial no lo creé yo, lo creó un compañero para unas pruebas que estábamos haciendo y él me dio permisos para yo también tener acceso a ese trial. Y así como yo tengo acceso a ese trial, puedo tener acceso
a un BTP ya empresarial con su HANA. Entonces, en el Database Explorer, tú puedes configurar y ver todas esas bases de datos HANA a las cuales tengamos acceso. ¿Ok? Volvamos un momento a Cloud Central y le pueden dar aquí el botoncito de refrescar y ver en qué estatus está. ¿Todavía está creándose o ya está en running? Ajá, Bolívar. ¿Ya tú lo tienes en running? ¿Ok? El Yo ya lo resto, tengo en running. ¿alguien no está en running? Ok, perfecto. Entonces significa que ya todos tenemos nuestra base de datos creada y corriendo. Un detalle particular, cuando estén trabajando con BTP específicamente, cuando estemos trabajando con nuestros desarrollos que necesitan base de datos, vénganse para el HANA Cloud, y entren allí y vean que esté corriendo, porque por ser un trial, la base de datos se apaga, se detiene todos los días, cada 24 horas se detiene. Entonces, me ha pasado muchas veces que estoy desplegando en un trial y me empieza a dar unos errores. Y a veces hasta por no leer bien el error era que dice algo como que no se puede conectar, que hay conexión rechazada a la base de datos y era que estaba detenida. Entonces, mi recomendación que cada vez que vayan a trabajar con HANA, lo primero que hagan antes de empezar a programar es que la base de datos esté corriendo. Siempre verifiquen. Si no está corriendo, en estos tres punticos que están aquí, hacen clic y tienen las opciones. En este caso me dice stop porque está corriendo, pero si estuviese detenida, le dan a run o start para que arranquen su base de datos. Igual se puede tardar algunos minutos y listo. Cuando ya estén running, ya ustedes se pueden ir tranquilamente a trabajar con sus desarrollos. Pero esto es por las limitaciones que tenemos en el trial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Eh, solo es una definición breve. HANA, como les mencioné, es la base de datos de SAP, la base de datos estrella de SAP. HANA es una base de datos in-memory, lo que hace que sea una base de datos muy rápida, especialmente para consultas. Entonces, esa es una de las características de HANA. Y bueno, hay otras cosas más, pero ya eso es más, entra en detalle, eso ya sería para una clase de HANA en particular, alguien ya más experto, un DBA, un experto ya en base de datos y todo esto, pero HANA, como les digo, es el producto estrella, tiene muchísimas funcionalidades y tiene muchas bondades en cuanto a velocidad y consulta de datos. Ok. Entonces, ya todos tenemos nuestra base de datos creada. Entonces, lo siguiente es ingresar a nuestro Business Application Studio. Me dicen que ya todos estén allí. No necesariamente van a ver lo mismo que yo, porque en este momento no tengo nada creado allí. Si ustedes vienen del curso de SAP UI 5 y desplegaron en BTP utilizando SAP Business Application Studio, lo más seguro es que ustedes crearon un entorno de trabajo, un dev space, ¿cierto?
Sí, sí. Ok. Vamos a crear, busquen esa opción. En mi caso, lo tengo así porque no tengo nada. Lo voy a crear ahorita. Yo tenía uno previo a las clases, pero lo borré para comenzar en limpio, como se diría. Le doy aquí, crear espacio. Ustedes posiblemente, si no me equivoco, usaron esta opción de SAP Fiori, ¿cierto? Sí, así es. Ok. Nosotros no vamos a utilizar esa. Vamos a utilizar ahora esta que dice aquí, Full Stack Cloud Application. Esa es la que vamos a seleccionar. Un breve repaso. ¿Qué significa esto? Estos son preconfiguraciones de entornos de trabajo. Imagínense, o sea, imagínense Visual Studio Code. ¿Todos han trabajado con Visual Studio Code? ¿Alguien no ha Yo trabajado con no, Visual Studio Code? yo Ok. no. Visual Studio Code es un IDE. Es un IDE de desarrollo. Sí, Daniel. Ah, perdón, quería hacer la reacción del pulgar arriba para decir que había trabajado con eso, pero levanté la mano. No, no te preocupes. Bueno, Visual Studio Code, así, como hay infinidad de entornos de desarrollo, normalmente en nuestros entornos de desarrollo con los que hayan podido haber trabajado, seguramente les da la posibilidad de instalarles plugins. Es Oh, no, decir, sí, sí, ya recuerdo que lo utilizamos para la clase de HTML5, CSS. perfecto, Sí, pero sí. nombro Visual Studio Code porque es la similitud o el hermano gemelo del Business Application Studio. Pero en la mayoría de los entornos de desarrollo nos permite instalar plugins, plugins que nos van a ayudar a nuestro desarrollo, plugins para documentar, plugins para ayudarnos a que nuestro código esté ordenado, plugins para detección de errores, plugins para trabajar con un lenguaje en específico. Si voy a trabajar con Python, seguramente entonces tengo que instalar un plugin para trabajar o un plugin o extensión para trabajar con Python o con JavaScript o con TypeScript, etcétera, etcétera. Eso es esto. Cuando nosotros seleccionamos una de estas opciones, simplemente vamos a tener preconfigurado un conjunto de extensiones y de plugins que nos van a permitir desarrollar con lo que vamos a trabajar. En este caso, que vamos a trabajar con CAP, con Cloud Application Programming Model, necesitamos este entorno, el de Full Stack Cloud Application. ¿Por qué? Porque trae los plugins que yo necesito, las extensiones que yo necesito para trabajar con CAP. ¿Sí? Entonces vean que aquí dice extensiones predefinidas, herramientas básicas, el modelador de CDS, las herramientas de CAP. Tenemos, como les mencionaba, como CAP soporta Fiori, tenemos herramientas para trabajar con Fiori, tenemos el Database Explorer. ¿Por qué? Porque de repente necesitamos ver datos en HANA, Java Tools, porque CAP soporta Java. El MTA Tools es la herramienta que nos permite desplegar en la nube, en BTP, Fiori Tool, igual relacionado al desarrollo de UX, y así todo, todas las extensiones que pudiéramos necesitar. En primera instancia, la que nos interesa a nosotros es esta, TapTools, pero él agrega otras más que pudiéramos necesitar o que están muy relacionadas a lo que vamos a estar desarrollando con CAP. Pero eso no limita que yo pueda agregar o activar otras extensiones que están allí. Hay extensiones enfocadas mucho a la parte de datos, a trabajar directamente con HANA, a hacer vistas, análisis. Por ejemplo, hay un producto que se llama SAP Analytics Cloud. Este producto es
se alimenta de fuentes de datos, bien sea HANA, Postgre, servicios, los unifica en un solo lugar y eso le permite a los analistas, utilizando estas herramientas, sacarle provecho a esos datos, hacer proyecciones, análisis de datos, tendencias. Eso eso es lo que le permite a los que utilizan este producto de SAP Analytics Cloud. Entonces, ellos, cuando van a trabajar con SAP, necesitan activar muchos de estas extensiones. Si voy a trabajar con cosas de HTML5, si voy a trabajar con Python. Entonces, eso es simplemente, por si no lo conocían, para eso es esta selección. O sea, simplemente va variando la selección en las extensiones que van a estar preconfiguradas, pero no significa que yo no pueda agregar más adelante. Entonces, para nuestro caso, seleccionamos Full Stack Cloud Application y le vamos a dar un nombre. Yo le voy a poner capacitación. O le pudieran llamar, no sé, CapDev, como ustedes quieran. Y le dan crear. Entonces igual va a decir arrancando. Los que ya tienen un entorno creado, simplemente les va a salir otro más, a menos que lo hayan cambiado, según recuerdo, más en esta versión trial, solamente pueden tener activo por vez un entorno. Es decir, si CapDev, que es el que acabo de crear, ya pasa corriendo, el otro tiene que estar detenido. Y si mañana usted dice, no, ahora necesito trabajar en mi proyecto de Fiori, activo el otro y paso y se detiene el de CapDev y así. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, Yo tengo una duda con esto de los lenguajes que soporta CAP. Hay una Ajá. posibilidad de hacer que soporte C# o .NET. Digamos, así No, como en el caso del frontend que se pueden no. instalar. CAP actualmente solo soporta JavaScript y Java. Si tú necesitas un desarrollo en C#, pero ¿qué es lo que haría yo? Imagínate que es algo que tú hiciste en C# para un procesamiento fuerte de datos, un análisis, no sé, algo con inteligencia artificial, lo que sea. ¿Qué haría yo? Yo, de ese lado donde tienes tu desarrollo C#, yo haría un pequeño servicio que ejecute ese script, ese proceso que tienes implementado y que mi aplicación CAP consume ese servicio cuando sea necesario, pasándole los parámetros que tú establezcas. Sí. ¿Y dónde lo alojaría? Bueno, en primera instancia, C# lo pudieras en un servidor propio que tú tengas y expones el servicio. Otra manera sería, actualmente SAP soporta Kubernetes. ¿Todos conocen qué es Kubernetes? ¿Alguien no conoce el Kubernetes? Yo. Ok. En términos simplistas, Kubernetes es una tecnología que nos permite trabajar con contenedores. Contenedores, igual, en un término muy simplista, es verlo así como un paquete, como un objeto, que dentro tiene sistema operativo, librerías, todo instalado, todo lo que tú configures y necesites para correr una aplicación. Imagínate, yo tengo una aplicación web y necesito tener Apache instalado con Postgre como base de datos o MySQL y JavaScript. Tú configuras, hay un archivo de configuración
y él va a construir ese contenedor, verlo algo como cerrado, como una cápsula, y adentro va a tener todo lo necesario y lo justo, no vas a tener de más, para correr esa aplicación. Kubernetes está por encima de eso, te orquesta en cómo pueden interactuar muchísimos contenedores. Entonces tú tienes tu contenedor de tu aplicación web y tienes un contenedor con un proceso hecho en Python, un contenedor con que es solamente base de datos, y entre ellos se empiezan a comunicar. Y bueno, con Kubernetes tú controlas cómo van a interactuar, la parte de seguridad, cómo, si vas a poner servicio o no. Entonces, SAP tiene un producto nuevo que se llama Kima, que es simplemente eso, o sea, es el ambiente en la nube que te ofrece SAP para trabajar con Kubernetes. Entonces, ¿a qué viene todo esto? En función a la pregunta de si tengo un desarrollo C#, bueno, yo ya pudiera tener un contenedor con mi desarrollo en C# y en otro contenedor mi proyecto CAP, y con las configuraciones necesarias que interactúen entre sí. Entonces, no sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, sí, gracias. Mira, entonces, ya todos deben tener su space corriendo del SAP Business Application Studio, y vamos a ingresar. Entonces, si yo les muestro Visual Studio Code, aquí les voy a mostrar Visual Studio Code. Okay. A ver, ¿qué dicen clic donde no hay aquí? Ok, todos estamos aquí, ¿cierto? Si yo les muestro Visual Studio Code, uno al lado del otro, van a ver que es prácticamente lo mismo. Tenemos un menú a la izquierda, un menú a la izquierda con todo esto. Vean que aquí hay muchísimos, son extensiones que, al igual que en Visual Studio Code, vean que hasta los mismos iconos, todo, yo puedo instalar. Entonces, yo particularmente me gusta más trabajar con Visual Studio Code porque no dependo del internet. Si yo ya tengo todo configurado de manera para trabajar local netamente, no necesito abrir un navegador, conectarme a internet y todo eso. Pero eso, bueno, sí, eso lo podemos hablar o revisar un poquito ya al final del curso como un conocimiento general. Profe, una Pero pregunta. sí, ¿Será que podríamos montar rápido cómo uno instala el plugin para trabajar así en Visual Studio? en Visual Studio Code, ok, le haces clic aquí en este icono que dice extensiones, escribes cap, no, perdón, CDS, era CDS. Aquí está, SAP CDS Language Support. Lo seleccionas de este lado, voy a ampliar la pantalla. Te debería salir instalar y le das instalar. Posiblemente te pida reiniciar Visual Studio Code y listo. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. De nada. Ok, entonces, como les mencionaba, Business Application Studio es simplemente Visual Studio Code en la nube con ya las extensiones configuradas o preconfiguradas. De repente alguna pudiera pedir algún formulario que tenemos de conexión para conectarnos a alguna otra plataforma, pero en general es así. O sea, es prácticamente Visual Studio Code. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si volvemos a la presentación,
Configuración del entorno local. O sea, esto de instalar Node.js, instalar SQLite, si en el caso de Windows, instalar globalmente el SDK para trabajar con CAP, instalar Visual Studio Code y la extensión, se lo ahorran con el Business Application Studio. Esa es la ventaja, comenzamos más rápido. La otra ventaja también, ahorro de recursos computacionales, porque todo lo que estemos programando y procesando va a ser en la nube, no va a ser en nuestra computadora. Esa es la contraparte. En Visual Studio Code, si necesitamos memoria suficiente para correr una aplicación Node.js, de repente las aplicaciones UX, integrar la base de datos, todo esto, además de que requiere tiempo, requiere recursos computacionales. Entonces, esa es la desventaja de Visual Studio Code contra el Business Application Studio. Pero para mí, se trabaja muy bien con ambos. Y al final es cuestión de gustos. Ok, si vamos a la siguiente. Una consulta. Sí, Marcos. Para en el entorno local hay unas, o cuál es la versión recomendada para Node y SQLite. Ok, en cuanto es más, ayer, revisando la documentación de CAP, acaba de salir la versión 8. Ellos tienen soporte. No, yo lo que siempre recomiendo es que verifiquen las versiones de Node de Long Term Support, las LTS. Si yo hago aquí... perdón. No. Aquí está. Ok, esto no es parte del curso, pero son herramientas que me ayudan a mí. Yo instalo NVM. NVM es un manejador de versiones de Node. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy en un proyecto que comenzamos con Node 16 y no podemos cambiar de eso, porque por restricciones, limitaciones del proyecto, tenemos que trabajar con Node 16. Pero en otro proyecto, como estamos comenzando, tenemos libertad para instalar lo que queramos, podemos instalar la versión 20. Entonces, lo que sí les sugiero que dependiendo de los requerimientos y limitaciones del cliente, usen la versión LTS. Es decir, si nos vamos un poquito atrás, desde la 10, normalmente van de 2 en 2. Las LTS están la versión 10, la versión 12, la versión 14, 16, 18 y 20. Como ves, ahorita tengo seleccionado la 20. Si ustedes van a comenzar ahorita, no están con un proyecto con limitaciones, comiencen con la 20 de una vez, que está en la versión 20.15.1, pero la 20 en general, y así comiencen a trabajar con CAP. De todas maneras, como vimos en el Business Application Studio, ahí sí estamos limitados a lo que tenga instalado SAP para el Business Application Studio o las versiones que nos ofrezca. Si abrimos la línea de comando, en mi caso es comando J o control J, dependiendo del sistema operativo. Igual aquí tienen terminal y pueden ver el comando, o le hacen clic al menú y abren en la terminal. Nosotros podemos ver, vamos a ver qué versión tenemos. Node guión, yeah. Tenemos la 20. Y a nivel de CDS, tenemos la 795. ¿Qué quiere decir esto? Que están usando la última versión de la 7, pero acaba de salir la 8.
Entonces, a menos que lo especifiquen por el package JSON o lo instalen, si ustedes instalan en limpio en su computadora con la versión 20 de Node.js, les va a instalar la versión 8. Si yo hago el mismo comando aquí, cds perdón. Pueden ver que tengo la versión 8. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Para la clase vamos a ver la 795, porque es la que he probado, y esto acaba de salir, tiene pocos días que salió, entonces ustedes saben, como todo, puede ser que hayan bugs, cosas que no funcionen perfectamente, entonces, pero para fines de lo que vamos a aprender, va a servir tanto para la 7 como para la 8. O sea, no se preocupen por eso. Tendrían que leer el release de la versión 8, ver qué ha cambiado, qué está deprecado, entre otras cosas. Pero como ven, la que viene instalada por defecto en nuestro Business Application Studio es la 795. Pudieran, una vez creado el proyecto, experimentar poniendo una versión más nueva. Pero como les digo, ya eso sería experimentar y probar a ver qué tal funciona. Pero el contenido, lo que vamos a ver, no tiene problemas en general con la versión 8. ¿Sí? Entonces, recomiendo siempre usar la versión LTS. Las que son impares son versiones que están en prueba, que tienen algunas nuevas funcionalidades, cosas así, pero si uno utiliza esas, pudieran ocurrir ciertas incompatibilidades con CAP, porque ellos normalmente hacen todo y lo prueban con la versión LTS. ¿Preguntas? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la lámina y vamos a ejecutar este comando, cds init bootshop. Esto lo vamos a ejecutar en línea de comando. Entonces, en la línea de comando, vean que tengo abierta mi línea de comando. En mi caso, yo estoy en la raíz de mi home, de mi carpeta de mi usuario, home user. Si yo listo aquí, dependiendo de lo que tengan, bueno, todos deberíamos estar igual porque acabamos de crear el space. Podemos irnos a proyectos. Vemos que hay allí, no hay nada. Aquí dentro de proyectos, pudiéramos muy bien crear nuestro proyecto. No sé si todos están acostumbrados a trabajar por línea de comando. Si hay alguna línea de comando que no conozca, de las que estoy utilizando, levante la mano y yo sin problema les puedo comentar al respecto. Tampoco soy experto en línea de comando, pero por lo menos me sé los básicos que necesito para trabajar. ¿Sí? ¿Todos bien entonces hasta el momento? ¿Todos saben cambiarse a un directorio? ¿Me cambié a proyecto? O si ustedes crean su propia carpeta, aquí ya es a libre elección. Entonces, si yo escribo cds init bootshop, ok, antes de darle enter, CDS es nuestra interfaz de línea de comando para trabajar con CAP.
Si yo escribo CDS solo y escribo help, vamos a tener una infinidad de comandos que podemos utilizar. Ahorita vamos a utilizar init, que es para crear nuestro proyecto base. Ya él va a crear una estructura con una serie de archivos que van a permitir que nuestra aplicación corra como un proyecto CAP. Y nada más con ejecutar ese comando ya tenemos una aplicación hecha. Que no va a hacer nada, pero iremos agregándole funcionalidades. Pero ya vamos a tener una aplicación corriendo, ejecutándose. Entonces, si yo escribo cds init bookshop y le doy enter, me muestra un mensaje. ¿Y qué tenemos que hacer? Vean que dijo agregando por defecto, porque eso lo podemos cambiar. Por defecto, si hacemos cds init, es un proyecto Node.js, pero también pudiéramos decir que sea un proyecto Java. Y así con otros parámetros. Pero aquí tenemos un proyecto base. Entonces, si yo hago cd bookshop y lo listo, ahí vemos unos directorios y unos archivos que se crearon. Ahora, ok, vamos a utilizar también nuestra interfaz gráfica. Si yo le doy al explorador, aquí en archivos, como no tenemos nada abierto, nos va a decir qué vamos a abrir. Entonces, le vamos a decir abrir una carpeta, open folder. Vean que les pone este formulario, esta caja de texto, que parte desde nuestro home user. Pero allí no está nuestro, por lo menos el proyecto que yo acabo de crear, Bookshop, está ¿dónde? Dentro de la carpeta proyectos. Si yo me muevo aquí va a estar project, o lo escribo simplemente. Le doy enter, él entra dentro de esa carpeta y nos dice qué hay dentro. El proyecto Bookshop que acabo de crear. Voy a hacer clic sobre él, o lo escribo y le doy enter, pero hago clic sobre él y ahora me muestra lo que hay dentro. Hasta este nivel me sirve. Entonces, estoy dentro de mi carpeta Bookshop y le doy OK. Y ahora aquí me va a actualizar el entorno y me va a mostrar todo lo que hay dentro de mi carpeta Bookshop, que va a coincidir con lo que yo ejecuté anteriormente. Y ahora por defecto, cuando yo abro mi terminal, está en la carpeta Bookshop. Entonces, si yo listo por línea de comando, es lo mismo. Está el README, la carpeta appdb, srb. Aquí se ve slim, package.json. Lo que pasa es que no me está listando estos dos archivos porque están ocultos. Si yo hago un ls all, ahora sí me los lista. Todo lo que está oculto. Todos los que comienzan con un punto están ocultos. Y esto es mi proyecto CAP. Un proyecto CAP tiene la siguiente particularidad. Vamos a ver cómo, según esto. Ok, hacemos cds init bookshop. Nos colocamos dentro de Bookshop y ejecutamos npm install y cds watch. npm install y cds watch. cds watch lo que hace es levantar un servidor ya con nuestra aplicación, pero en este momento no tenemos ni tablas, ni no tenemos entidades modeladas, no tenemos servicios, pero él va a estar corriendo. Si le doy enter, él revisa nuestro proyecto y dice que no encontró ni modelos ni servicios, esperando hasta que coloquemos algo. Pero ya ahí está, nuestro proyecto ya está corriendo. Cada vez
Y este comando CS Watch lo utilizamos mucho para el desarrollo. ¿Por qué? Porque él está monitoreando. Cada vez que hagamos cambios, modificaciones en nuestro archivo, él se reinicia. Entonces no tenemos que estar constantemente deteniendo el servidor, arrancando el servidor, sino que cada vez que nosotros estemos modificando nuestro proyecto, él se va a reiniciar, a menos que ocurra un error que lo detenga, que eso puede pasar. O sea, un error de código muy fuerte que no le permita reiniciarse. Bueno, ahí sí matamos el proceso, hacemos el ajuste, el arreglo que tengamos que hacer y volvemos a iniciar. Ya en producción no se usa CS Watch, se usa CDS Cert, por ejemplo, o NPM Run Start para arrancar nuestra aplicación. Si revisamos un poquito, no sé si ya todos están familiarizados con estos archivos package.json. ¿Alguien no conoce para qué es el package.json? Ok. Igual, el package.json es simplemente un archivo en términos simplistas, donde vamos a colocar ciertas configuraciones en nuestro proyecto y a especificar las librerías que vamos a utilizar, que son paquetes de NPM, que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Por ejemplo, ya él viene por defecto, por eso hicimos npm install para que instalara todas estas librerías que ya venían por defecto configuradas. El SDK SDS, o sea, sin esto simplemente no podemos trabajar con CAP. Express, obviamente lo necesitamos porque, como les dije, es el framework de Node.js para desarrollo. Cuando estemos programando, vamos a estar utilizando Express. Tenemos algunas librerías de desarrollo, por ejemplo, esta. Vean que ya viene SQLite, ya está también configurado, simplemente lo instalamos, entonces ya tenemos soporte para base de datos. O sea, ya en primera instancia, nosotros como desarrolladores no necesitamos tener un BTP, no necesitamos tener HANA para desarrollar en CAP. Lo que necesitamos es un entorno de desarrollo, sea nuestra computadora personal o sea en la nube como el SAP Business Application Studio. Pero estemos conscientes de que todo esto es local. Aunque esto esté en la nube, este es mi entorno local. No estoy conectado a BTP de ninguna manera en este momento. Entonces, si yo corro mi aplicación, lo estoy corriendo localmente en mi entorno. Entonces, yo puedo rápidamente utilizar una base de datos que es SQLite, que en primera instancia corre en memoria. ¿Qué quiere decir que es en memoria? Que es in memory. Que la base de datos, mientras esté corriendo, tiene los datos que tú hayas almacenado, modificado, van a estar allí. Cuando detengas la base de datos, desaparece de la memoria y por ende ya los datos que tenías allí desaparecen, a menos que con ciertas herramientas. Obviamente ustedes dirán, bueno, pero si dijiste que HANA era en memoria, ese no es el peligro. Bueno, ya hay herramientas, ya hay un conjunto de funcionalidades que tiene SAP alrededor de HANA que evitan que pase eso, porque si no, imagínense ese peligro de que si la base de datos por alguna razón se apagó, perdí todos mis datos. No es así con HANA, pero con SQLite, en primera instancia, al ser en memoria, todo lo que yo vaya haciendo y vaya probando, al apagar la aplicación, se pierden los datos. Ya veremos más adelante, ya eso sería para la clase del lunes, cómo darle persistencia a los datos de SQLite, que es por medio de un archivo, porque SQLite tiene ese mecanismo para tener persistencia. Tenemos el Slim, que es una librería y específicamente para CDS, que nos va a resaltar cuando tengamos errores de sintaxis, algo mal escrito en nuestros códigos con CDS, cuando estemos trabajando con CDS. El Slim, obviamente, que es el que se encarga, es el cerebro de este linter para detectar errores.
Bueno, ya aquí tenemos metadata del proyecto, nombre, versión, descripción, cualquier información adicional que quieran poner aquí. Y el script. Vean que él por defecto comienza con este script, que es el de CDS Serve. Si yo hago npm run start, si yo detengo aquí mi proyecto con control C y hago npm run start, él va a ejecutar este comando. Claro. Aquí todavía no va a funcionar porque ya él espera modelos que todavía no tenemos. Los modelos van aquí. Entonces, por los momentos, como estamos en desarrollo, CDS Watch. Y ya él está corriendo ahí, no hay nada. Entonces, ya para finalizar la clase de hoy, voy a explicarle un poquito la estructura y ya el lunes comenzaríamos con el detalle de cada uno de los elementos que van dentro de la carpeta DB, dentro de la carpeta SDB, dentro de la carpeta app. Entonces, esto es un proyecto CAP, esto es lo mínimo. Tenemos un package JSON, que es fundamental para instalar las librerías y llevar control de las versiones de la librería que utilicemos en nuestro proyecto, y esto irá creciendo a medida que necesitemos otras librerías para seguir trabajando. La carpeta app. Esta carpeta es donde nosotros colocaríamos nuestras UX. Lo que ustedes van a ver conmigo principalmente va a ser servicios, pero por ejemplo, con la clase de Isaac, que es el que va a continuar con ustedes en la parte de Fiori Elements, aquí es donde van a colocar esas aplicaciones. En la carpeta DB, ahorita no tenemos nada, es donde vamos a poner nuestros CDS para modelar entidades. Es decir, si están acostumbrados a la programación orientada a objetos, yo modelo una entidad, una clase, vamos a llamarla usuario, por ejemplo, y el usuario tiene nombre, apellido y código que lo identifique. Eso después se va a traducir gracias a CDS y a esta parte agnóstica de CAP, de que él va a traducir todo eso en lenguaje de SQL correspondiente a la base de datos que estemos trabajando. En primera instancia con SQLite, pero después cuando sea HANA va a traducir todo al SQL necesario para HANA y a los objetos de base de datos que ella necesita para crearse esas tablas. Pero eso es transparente para nosotros. Y todo eso va a ir aquí dentro de la carpeta DB. Por otro lado, tenemos la carpeta SRB. Bueno, quien se pregunte, Node Modules se creó cuando hicimos npm install. Aquí todas las librerías, a pesar que aquí dice 1, 2, 3, 4, 5 librerías, estas librerías por sí solas necesitan otras librerías y así sucesivamente, y por eso se instaló todo esto que está aquí. Pero bueno, esto prácticamente nunca lo vamos a tocar. Luego tenemos la carpeta SRV. Esto es por servicios. Aquí va a estar tanto los CDS para definir servicios como los códigos JavaScript y archivos adicionales que necesitemos para que funcionen nuestros servicios, que obviamente van a interactuar con las entidades que modelamos en la carpeta DB para hacer consultas hacia la base de datos, insertar registros, borrar registros, entre otras cosas. Entonces, esta es la estructura de un proyecto CAP. Entonces, bueno, yo sé que hoy fue muy teórico, pero es necesario manejar todos estos términos y que tengamos todo nuestro ambiente bien configurado. Tuvimos que crear nuestra base de datos porque si no íbamos a tener problemas.
Y por eso, bueno, hoy fue más teórico, pero ya a partir del lunes ya vamos a entrar en lo que es la parte del código. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora todo bien. Ok, qué bien, Bolívar. Daniel, ¿todo bien? Igual recuerden, el lunes vamos a tener que todos prender nuestra base de datos. Es lo primero, por si se me olvida, comentarles, eso es lo primero que deberíamos hacer o ya tener arrancada nuestra base de datos para la clase del lunes. ¿Sí? Eh, igual no sé si nos dé tiempo ya de trabajar con HANA. Vamos a ir viendo. Si no, en el peor de los casos, ya el martes estaríamos viendo HANA. Cómo conectar nuestra aplicación a HANA. Pero lo primero que vamos a trabajar es con SQLite. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero que, bueno, esta introducción les haya servido de ayuda, de hacerles entender un poquito más de todo este mundo de BTP y con lo que vamos a trabajar, que es con K. Y, Vale, gracias. Por último, si pueden subir las grabaciones para verlas luego, por favor. sí, seguro, ya César me comentó al respecto que tengo que subirlo a un repositorio que tienen compartido junto con esta presentación. Esta presentación va a ser la misma hasta la última clase, o sea, Ok, no es, la subo una sola vez y listo. vale. Gracias, feliz día, feliz fin. Igualmente, feliz día a Consulta, todos, muchas gracias. Ajá, sí, Marcos. Hasta luego, feliz tarde. ¿la base de datos se apaga automáticamente o lo tenemos que apagar? No es como en Amazon que uno lo tiene que apagar manualmente. No, la puedes apagar, o sea, si tú entras aquí a Cloud Central, la puedes detener, pero si no haces nada, mañana ya está detenida. Ya, ok, gracias. De nada, voy a dejar de compartir. Y bueno, feliz día a todos, muchas gracias por su atención y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana, chao. Hasta luego. Chao. Feliz tarde.